quiero comenzar con algo que voy a tratar de hacer cada tiempo de clase en este espacio, y es recordar algunos de los principios que estuvimos tratando en el tema pasado. Amén. Hemos aprendido algo muy importante, y es que el diseño de Dios para el matrimonio es la unidad. No se olviden de eso. Cuando pensamos en qué es lo que Dios espera de nuestras relaciones matrimoniales, es que se vivan en unidad. Hoy en día hay mucho individualismo. La cultura que nos rodea nos lleva a vivir relaciones independientes, llenas de autosuficiencia, de competencia, de rivalidad. Pero eso no es parte del diseño que Dios nos dio a nosotros, ¿verdad? Yo no sé si usted, en medio de lo que estudió, se dio cuenta que en la escritura, cuando Dios hizo al hombre y la mujer, hay una frase que es determinante. Dios dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Para mí siempre ha sido un interrogante: ¿qué fue lo que Dios plasmó de su carácter y de su naturaleza en nuestras vidas? Y en lo que Dios nos ha enseñado, aprendimos que el carácter que Él nos dio a nosotros implícito es la unidad. Así como el Padre, así como el Hijo y el Espíritu Santo son uno, Dios nos crea y nos junta para que aprendamos a vivir en esa unidad. Entonces, quien vive en unidad vive conforme a Dios. Quien vive en unidad está reflejando la naturaleza y el carácter de Dios. Amén. Eso es parte de los principios que aprendimos en las primeras clases. Segundo, aprendimos también que Dios le dio a el hogar roles y funciones. Y creo que es parte de la última unidad que estuvimos estudiando juntos. Y esos roles, ese lugar que Dios te dio a ti, define el valor que tú tienes y también el propósito que Dios le ha dado al por qué te colocó al lado de la persona con la que estás en esta noche. La escritura es clara y dice que al varón lo hizo cabeza y a la mujer le hizo ayuda idónea. Amén. Eso no es algo que salió porque, no sé, surgió de que alguien desocupado dijo debería ser de esta manera. Nació en el corazón de Dios. Cuando Dios crea a Eva, la crea como una respuesta para un hombre solitario que solo no podía administrar lo que Dios le entregó en sus manos. Entonces, la idea de Dios es: voy a darte una ayuda idónea. Y Dios dotó a la mujer con todas las capacidades para que esa función se cumpliera en ella. Dios mismo también dice del varón: tú eres cabeza. Y hemos aprendido que ser cabeza no es mandar mucho, ¿se acuerdan? Ser cabeza no tiene que ver con imponer mi autoridad a la fuerza ni con gritos. Ser cabeza tiene que ver con ser base. ¿Recuerdan el concepto de cabeza? Que yo lo traduje ahí en el material. Significa la base que sostiene una edificación. Y aprendimos también que nosotros como esposos, como cabeza, como varones, ejercemos nuestra autoridad cuando primero aprendemos a sujetarnos a Dios. Una familia vivirá de manera estable cuando aprenda el varón a seguir la voz de Dios en su vida. Amén. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces, aprendimos también que, amados, así como el cuerpo humano, y esto es un concepto que el Señor me regaló en la última clase, que a mí me bendijo mucho, y es que así como el cuerpo humano, en la cabeza, desde allí parte todas las instrucciones, las órdenes, se activan las neuronas y todo el organismo funciona para un beneficio. Una mujer que entiende
lo que representa la sujeción, amados, también sabrá que es para beneficio propio. Hoy vivimos en medio de un desafío, porque la cultura de este mundo nos está quizás permeando en cuanto a diseños que no vienen del corazón de Dios. Y yo creo que como hijos de Dios, amados, nosotros hemos sido llamados a rescatar el diseño de Dios en nuestros matrimonios. Amén. Muy bien. Pero vamos a comenzar con lo que usted está viendo en pantalla. Yo no sé si se identifica un poco con la imagen. Es como si nos amáramos, pero a veces como que nos queremos en ese amor, tal vez, no sé, en situaciones que no son fáciles. A veces no es tan sencillo expresarnos en una buena actitud lo que sentimos en el corazón. Y la lección de hoy es la importancia de cómo nos tratamos. Amén. Hoy vamos a tocar un tema muy especial, ¿vale? Y yo quiero que pensemos en esta noche. Si usted tiene su material, ábralo, allí ubíquese en la lección de hoy. Ubique el punto 1 y el título que dice: la importancia de cómo nos tratamos. Esa es la lección o la unidad que vamos a compartir en esta noche. Quiero leer dos cosas antes de iniciar, porque vamos a iniciar con un test, unas preguntas. Ustedes saben que es importante que podamos nosotros reflexionar acerca de lo que hemos estado estudiando. Y piensen lo siguiente, quiero leerlo tal cual como lo escribí para que podamos entender lo que nos ayudará ahorita a responder las preguntas. Con el tiempo, uno de los aspectos que más descuidamos de nuestra relación matrimonial es la manera en la que nos tratamos. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero una cosa es cuando apenas nos conocimos y de pronto en ese comienzo, allí como decidimos tratar al otro porque estábamos en la etapa del enamoramiento. Y otra cosa muy distinta es al ver cómo ha pasado el tiempo y ya hemos perdido la buena costumbre de darnos un buen trato. Entonces, quiero que mire lo siguiente. Este trato se ve reflejado en cómo nos miramos, cómo hablamos, qué decimos, qué gestos usamos en el escenario de cuando algo no nos gusta o en la simple reacción ante una situación cotidiana. Por ejemplo, un desacuerdo, un conflicto o una crisis. Recuerde su primera pelea y echen memoria en esta noche. De pronto no sé si en la pareja hay, hoy en día yo diría que no solo le pasa a las mujeres que les gusta ser históricas, no solo histéricas sino históricas, y se acuerdan con pelos y señales del año, las palabras, cómo usted estaba vestido el día que por primera vez discutieron. De pronto nosotros los varones somos un poquito más olvidadizos, ¿no? Ahí a veces podrían decir las mujeres, es que les conviene olvidarse de aquellas cosas. Pero pregúntese si usted hoy, después de los años que llevan juntos, pelean, reaccionan, se hablan en medio de un conflicto de la misma manera en la que en un comienzo tal vez discutían y peleaban. De pronto al principio uno era más medido, ¿no? Hoy en día por la confianza uno dice, si no le digo lo que le tengo que decir, no descanso, ¿verdad? Ahora, miren estos segundos antes de ir al test. Recuerden, y van a echar memoria, por favor, los primeros tiempos de su relación, las características que tenía el trato que se daban, tal vez la amabilidad, tal vez la consideración, la paciencia, la ternura y la admiración. Todo esto reflejado obviamente en los gestos, en sus actitudes, las palabras que usted usaba para referirse a su pareja. Recuerde eso y vamos a reflexionar en lo siguiente. ¿Cuándo
y por qué se perdió esto. Piensen eso antes de comenzar el test. Entonces son dos cosas. Primero, necesitamos en esta noche evaluar si hemos descuidado en el trato hacia nuestra pareja la manera correcta de expresarnos, de dirigirnos, de enfrentar un momento, sea el que sea, de tener la actitud correcta. Vamos a pensar en eso, pero lo vamos a contrastar frente a los inicios de nuestras relaciones. Y usted va a pensar, wow, piensa en eso, ¿cuál era aquella característica más relevante del trato de su pareja hacia usted que lo cautivó, la cautivó? Que usted dijo, wow, es que él hacía esto. Estos días mi esposa me dijo, quiero que me abras la puerta del carro cuando yo me baje y cuando yo me suba. Y dije, bueno, amor, eso lo aprendió en México, porque en México lo hacen así. Y yo lo primero que dije es, no lo hubiera mandado a México. No, mentiras. No, es importante y gloria a Dios por esas cosas. Para muchos es algo ridículo, pero yo pienso, amados, que un buen trato se construye con detalles, ¿vale? Entonces, lo importante es esto: ¿cuándo y por qué se perdió ese trato? Algunos pueden decir, pastores, que vivimos una crisis, tuvimos un rompimiento por causa de una situación. Yo les dije hace un ratito que a partir de ahora vamos a entrar en un proceso de sanidad y restauración, porque hay cosas que en la relación matrimonial solo se pueden reparar si damos la oportunidad al perdón y a la sanidad. Si usted quiere recuperar ciertas cosas que se han perdido y no queremos vernos al cabo del final de nuestros días, amados, comportándonos como un par de amigos que mantienen un buen negocio que se llama familia, y tratarnos quizás de ayudarnos en medio de una diplomacia que lo único que esconde en medio de esa hipocresía es una realidad que cuando se toca, amados, duele, porque hay heridas. Amén. Entonces vamos a hacer el test. Eli va a hacer las preguntas, ustedes las tienen allí. Es necesario que las leamos también para los que están en la transmisión. Quiero que ella las lea y usted va allí respondiendo en pareja. Quiero que nos tomemos este tiempo y lo podamos responder a conciencia. Amén. Ahora, quiero que cada uno ponga su respuesta con libertad, sin temor. Esto es clave. Yo podría estar tal vez en la prevención de, si escribo esto no sé qué va a pensar mi pareja, pero en pro y en aras de lo que Dios quiere hacer, yo le pido que sea sincero. Amén. Eso es como cuando usted va al doctor y usted está enfermo y le preguntan, bueno, ¿y qué tiene? Y usted dice, no, es que mire, es que no sé. Usted dice, no, yo estoy enfermo. O sea, si usted no me diagnostica bien, pues voy a seguir mal. Para eso hay que hablar. Amén. Entonces tomen sus esferitos y él iba a hacer las preguntas. Yo creo que una de las cosas que nos ayuda a entender qué cosas tenemos que mejorar es escuchar al otro. Normalmente cuando hablamos o cuando tocamos un tema que es complejo, estamos hablando de no me parece, me hiciste, me duele, no me gusta, pero porque me miraste, pero porque normalmente estamos hablando de lo que nos hacen, pero queremos que en parte y creemos que parte del ejercicio que tenemos que hacer es evaluarnos, autoevaluarnos, porque es difícil cuando yo quiero que el otro cambie y no entiendo que yo también soy parte del cambio y que hay decisiones que yo tengo que tomar primero así el otro no cambie, ¿no? Normalmente, y yo creo que es un ejercicio que tenemos que estar haciendo constantemente, porque una de las cosas más difíciles que tenemos en el matrimonio es la relación, o sea, el relacionarnos. ¿Por qué? Porque somos dos seres diferentes, porque venimos de dos condiciones diferentes, porque venimos enseñados diferentes, pero como estamos hablando de la unidad, Dios quiere hacernos uno, y ese es el reto que tenemos al dejar de ser yo, ¿cierto? No es que yo deje de ser yo y pierda mi identidad, sino en cosas que yo tengo que ceder para que gane la unidad, ¿no?
para que muchas veces tenemos que callar, ¿cierto? No callar tal vez para siempre, sino porque no es el momento oportuno, y buscar el momento oportuno para hablar. Y yo creo que esta es la oportunidad. Si usted se da cuenta, la primera pregunta dice, considera que usted le da. No que si le dan, no está diciendo, usted considera que Charles le da un buen trato, no, está diciendo, usted considera, Laura, que usted le da un buen trato, está diciendo, usted considera, Ariel, que usted le da un buen trato. Y yo creo que eso es difícil, porque normalmente esperamos. Hoy antes estábamos haciendo el ejercicio, Omar me preguntó, en la segunda pregunta vertical la vamos a ver, es ¿cuánto le pones tú de puntaje a nuestra relación de cómo nos tratamos? Y obviamente no les voy a decir el número a ustedes, pero a veces nos duele y nos cuesta, es doloroso escuchar lo que el otro piensa, pero qué lindo que podamos escuchar, porque en parte eso nos va a llevar a evaluar, ¿cierto? A decir, ¿qué estoy haciendo mal yo? Y cómo yo puedo mejorar. Normalmente queremos que el otro mejore, que el otro cambie, pero si seguimos pensando así egoístamente, pues ninguno lo va a hacer, ¿cierto? Porque estamos esperando, yo te doy un buen trato si tú me das, y como tú no me das, pues yo no te doy. Pero si yo empiezo a dar un buen trato, de hecho, si lo vemos es bíblico, la blanda respuesta aplaca la ira. Si ante una mala respuesta hay una buena respuesta, pues David empezará a decir, uy, ¿qué le está pasando a Erika? ¿Cierto? Porque algo Dios está haciendo, y no es porque seamos malos, esa es la condición de nuestros hogares. Y yo creo que tenemos que hoy poner con libertad, ¿sí? Algo que hemos hablado acá es, no necesitamos exponer nuestra casa para señalarnos, para dañarnos, pero es importante, y como les decía, tal vez Omar no sabe que les ha dicho el 6, menos mal no le dije 4, pero en parte para que ustedes vean que todos tenemos luchas, todos luchamos con situaciones en nuestras casas, y creo que una de esas es que nos olvidamos cuál es el orden de Dios y cómo Dios quiere que nos tratemos. Y yo creo que algo que hemos siempre aprendido es que la palabra nos lleva a reflexionar no en lo que estamos haciendo mal para que nos sintamos culpables, sino para que corrijamos las conductas que estamos llevando mal, porque nos hemos acostumbrado, porque hemos aprendido así, ¿cierto? Tal vez el trato del que venimos es así, pues yo vuelvo y doy el mismo trato, pero como ahora estamos en Dios y estamos aprendiendo diferente, y Jesús nos exhorta diciéndonos, así aprendiste de mí. Yo todo el tiempo, cuando a veces, que es muy frecuente, para que lo sepan, contesto, refuto, me defiendo, la pregunta que siempre el Señor me hace es, ¿has aprendido eso de mí? Yo digo, uy, Señor, pasito, porque en realidad no, el Señor nos enseña todo lo contrario, pon la capa, entrega la capa, pon la mejilla, ¿cierto? Date, cede, calla, espera, ¿sí? Soporta, y a veces no queremos hacer eso, pero es lo que el Señor quiere formar en nosotros. ¿Por qué? Porque si logramos tener un hogar con un trato que es importante, a veces decimos, ay, ya no importa, ya, o sea, supérelo, eso era cuando éramos novios, ¿sí? Por eso, y Omar decía ahorita algo que cuando yo llegué de México, cuando yo me novié con Omar era el de, yo me bajaba del bus y él, la mano, ¿sí? Y yo pues saltaba y nunca le daba la mano, o sea, yo decía, ¿la mano? Pues porque nunca estuve acostumbrada de pronto a un trato de esos, entonces yo decía, no necesito tu cuidado, o sea, yo puedo defenderme sola, yo puedo sola, por las circunstancias que tal vez hemos vivido, en la ausencia de un papá, en la ausencia tal vez de esa cobertura, pero nosotras no podemos como mujeres negar que es una necesidad con la que Dios nos creó, el cuidado del hombre hacia nosotras. Entonces, cuando hagamos las preguntas, usted no piense solamente en voy a decir la verdad para herir, sino voy a decir la verdad para entender, para exponer un área delante de Dios. Y aún yo he tenido que estos días decirle a Omar, cuando a veces me dice, ¿por qué actúas así? He tenido que decirle, esta soy yo y necesito que ores por mí, ayúdame a crecer, ora, porque es mi debilidad, tal vez mi temperamento en algunos aspectos, a veces hago cosas que no están bien, ¿sí? Y he tenido que decirle con misericordia, mírame y ora por mí. ¿Cuánto oramos el uno por el otro cuando vemos esas cosas? Por el contrario, nos señalamos, nos dañamos, y creo que es una de las cosas que Dios quiere que no pasemos por alto, porque podríamos hablar de muchos otros detalles, pero Dios quiere que hablemos acerca del trato, de cómo nos tratamos, y no necesitamos que alguien más nos lo diga. Tal vez otros se dan cuenta afuera cómo nos tratamos los dos, pero no necesitamos que alguien venga y nos diga, un hijo nos diga, porque yo creo que eso, no tenemos hijos aún, pero yo creo que debe ser doloroso, ¿cierto? Que de pronto Santiago diga, papá, ¿por qué lo hablas así a mi mamá? Mamá, ¿por qué? Y uno diga, ¿cierto? Es mejor que entre nosotros arreglemos lo de nosotros y que no venga un tercero, tal vez que ha sido lastimado por nuestro trato, a decírnoslo, o que en la iglesia algún hermano tenga que exhortarnos y decirnos. Entonces, qué lindo que podamos hoy entre nosotros abrir nuestro corazón para, como pareja, exponer y ayudarnos. Entonces, la primera pregunta dice, ¿considera que usted le da un buen trato a su pareja? ¿Sí?
no y por qué. Piensa en eso y sea sincero y escríbalo. Ahí dice ella y él. Yo creo que es muy claro. Listo, vamos con la segunda. Dice, en una escala del 1 al 10, ¿cuál sería la calificación que le daría a este trato mutuo? Ahí sí tenemos que hablar y decir, bueno, ¿cuánto nos vamos a poner los dos? De 1 a 10, ¿tú qué crees? Si tenemos que hoy calificarnos, ¿cuál va a ser ese puntaje que nos vamos a poner? Muy bien, dice la tercera, nombre las características de cómo era el trato que se daban al inicio de su relación. Ha pasado tiempo, ¿cierto? Y yo creo que tenemos que ser honestos, que no nos tratamos igual porque hemos descuidado eso que al comienzo hacíamos, ¿no? Piensen en esto, ¿hace cuánto no le llevan un detalle? ¿Hace cuánto no le hacen un dibujo? ¿Hace cuánto? A mí me encantan las cartas. ¿Hace cuánto no le? ¿A ustedes no? Cartas al comienzo, a mí, cartas, muñequitos en plastilina. La pregunta es, La tercera, nombre las características de cómo era el trato que se daban al inicio de su relación. ¿Cómo se trataban al comienzo de su relación? Dice, nombre una característica que sea la que más le haya impactado de la manera en la que su pareja le trataba. Algo que usted pueda decir, me encantaba cómo me trataba Pablo en esto, y no ha vuelto a pasar. Me encantaba que Omar me diera la mano para bajarme del bus. Las flores, muy bien. Eso, cosas como esas. Pregúntese eso, ¿hace cuánto no llevaba un chocolate a mi casa? ¿Será que ya no es necesario? la que viene, miren, la que viene, de verdad piénsenla muy bien. Seguramente muchos de los que estamos de acá podrían identificar fácil la respuesta. Pónganla, sin temor háganlo. Muy bien, la siguiente dice, ¿qué cosas cree usted que afectaron o deterioraron su trato con su pareja? ¿Qué cree que dañó eso que usted decía, a mí me encantaba, pero ya no, después de esto no? No se lo merece. No es justo. ¿Cierto que a veces no hablamos de esto? Normalmente no hablamos de esto. Tremendo. Y es importante que lo hablemos. Sí. Si queremos que nuestra relación mejore y crezca, tenemos que hablar de estas cosas. Y cierto que a medida que pasa el tiempo tal vez hay más cosas que uno olvida o que uno va cargando o que va uno guardando. Tenemos que aprender a vivir cada día como si fuera el último, perdonándonos, amándonos. ¿Listo? La siguiente dice, en su manera de tratarse está presente, y usted va a poner en su manera, ¿no? ¿Cómo usted trata al otro? ¿Usted le gusta ridiculizarlo, tal vez? Hay que poner chulito, ¿vale? Las que sí, las que no, pero quiero que usted pueda ahí ubicar la casilla de las que en su trato hacia su pareja, no estamos hablando del trato que recibimos, no, de su trato hacia su pareja. Entonces, incluso vamos a hacerlo de esta manera. En cada casilla, como lo estamos llenando entre ambos, coloque la inicial de su nombre, ¿vale? Para poder diferenciar, pues también cuáles son los aspectos que cada uno tiene en esa forma de tratarse. Entonces, sí. ¿Hay rabia cuando usted habla? ¿Hay rabia y enojo? ¿Hay venganza que dice, me la hizo, se la voy a hacer? ¿Me hizo quedar mal? Pues ahora lo hago quedar mal yo. ¿Hay burla de pronto? ¿Indiferencia? Hemos guardado situaciones que no hablamos, pero con nuestra actitud, con nuestra manera de tratarnos, ¿sale? ¿Hay rencor? ¿Menosprecio? ¿Crítica? ¿Será que a usted le pasa eso? Ay, sí, cuando hablan de, ay, no, pero si usted viera más desordenado y no, eso es que uno saca, uno no, vamos a entender hoy que a veces somos tan imprudentes que estamos hablando de nosotros mismos y no nos damos cuenta. Cuando hablamos de nuestro cónyuge estamos diciendo, miren lo que yo soy, miren lo que yo hago. ¿Altanería? ¿Será que nuestros gestos, nuestra mirada desafiante de pronto? Con los ojos, yo les he dicho, Omar me dice, tú no hablas, pero con los ojos dices todo. A veces no necesitamos decir muchas palabras para expresar lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto? Juntos, y miren esta pregunta. Miren lo que dice la siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que le expresó su amor con palabras, gestos o acciones a su esposo o a su esposa? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Usted se acuerda cuándo fue la última vez que llegaron con un dulcecito? Porque aquí esto lo vamos a hacer práctico. Y yo lo voy a invitar a que usted mirémonos hoy cara a cara. ¿Y qué nos podemos decir hoy? ¿Qué podríamos decir con palabras a nuestro prójimo, a nuestro esposo? ¿Podríamos decirle te amo? ¿Te admiro?
Y a veces nos olvidamos de esas cosas, una mirada, ¿cierto? Una palabra, ¿cómo le gusta a usted que le digan? Es que este test tenemos que hacerlo de manera recurrente, porque es un termómetro para darnos cuenta cómo está nuestro trato. Amén. Quiero que veamos algunos principios, porque al final, hoy más que una terapia de pareja y de pronto hacer ejercicios bonitos donde usted se ríe, pero estamos tocando de verdad áreas álgidas, sensibles, que abren incluso realidades que necesitan una atención. Pero para que entendamos que lo más importante es qué es lo que Dios piensa, cómo Él se refiere a la forma en la que nosotros debemos tratarnos. Y pensando en algo, Jesús mencionó, creo que uno de los principios más importantes de nuestra relación con Dios. Jesús le dio valor a algo que con el tiempo el pueblo judío le había restado importancia. Jesús dijo: voy a resumir todo lo que Dios ha enseñado por años a su pueblo en dos cosas. Entonces lo primero dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y le añade algo. ¿Qué es ese algo? Y a tu prójimo como a ti mismo. El mismo Señor nos habló acerca de la importancia de cómo son nuestras relaciones. Nuestras relaciones hablan de que si realmente hemos comprendido lo que es caminar con Dios. Usted puede hablarme mucho de la Biblia, podría predicar muy bonito, y en eso me incluyo a mí. Podríamos incluso, amados, presumir de nuestros dones, de las experiencias que hemos tenido con Dios. Pero si hay un área que realmente manifiestan que yo conozco a Dios, que tengo una relación con Él, que yo le amo, que yo le sirvo, es cómo yo me relaciono con mi prójimo. Mi relación con mi esposa refleja cómo es mi relación con Dios. Si yo no tengo una buena relación con mi esposa, eso está evidenciando que mi relación con Dios no es correcta. Amén. Para los que toman nota, bueno, no lo hagan, pero ahí en el material está Mateo 22 del 37 al 39, está este texto que les cité. También hay un versículo que me parece tan especial en Primera de Juan 3 del 7 al 8, dice que el que no ama es porque no conoce a Dios. El que no ama, ¿qué? No conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es la pauta para nosotros aprender cómo debemos amarnos. Hoy, amados, a la sociedad en la que nosotros estamos conviviendo le urge aprender a amar de verdad. Para nosotros amor tiene que ver con ese amor erótico, ese amor que solamente está movido por los impulsos, por los gustos. Pero el que ha aprendido a construir una familia en medio de los años se da cuenta que muchas de esas cosas cambian, ¿verdad? Hay circunstancias quizás de enfermedad, problemas, situaciones, vienen los niños, hay que atender las realidades normales de una casa, ¿verdad? El trabajar. Yo le decía esto a los chicos que se iban a casar cuando pastoreábamos jóvenes, usando un ejemplo de un pastor que yo seguía mucho porque me gustaba como él predicaba. Decía: los chicos antes de casarse piensan, hablando de los varones, que van a perseguir en calzoncillos a sus esposas toda la vida, y no se dan cuenta que cuando llega la realidad del hogar, muchas veces incluso no hay tiempo para tener una relación sexual, porque está el cansancio, porque están las obligaciones, los compromisos, porque a veces hay problemas y no hay el ánimo incluso para poder tal vez tener un espacio de intimidad con la pareja. Hay que sobrellevar cosas que nos superan.
Y es ahí donde uno empieza a evaluar, wow, realmente, ¿por qué estamos unidos? ¿Qué es lo que va a sostener nuestra relación? Y amor es un concepto que desafortunadamente se ha desdibujado tanto en medio de la sociedad en la que vivimos. Hoy en día le llamamos amor a todo menos a lo que realmente es amor. Cuando aprendemos de la manera en la que Dios nos ama y cómo Él sostiene un compromiso en el cual Él no cambia, en el cual Él permanece firmemente, nos damos cuenta que realmente hay que mirar a Dios, conocerlo a Él para entender lo que es amor. Dios es amor. Dios, miren que la Escritura no solamente dice Dios ama, Dios revela en realidad lo que es amor. Entonces, si nosotros aprendemos en el conocimiento de Dios lo que es amor, vamos a poder impartir verdaderamente amor. Y vamos a estudiar en esta noche Primera de Pedro, y quiero que los que tienen su Biblia, por favor vayan allí. Este es el texto que vamos a estudiar en todo el mes. Probablemente en esta noche solo vamos a llegar hasta una etapa del material y la segunda parte la vamos a concluir en la clase próxima. Nosotros les avisaremos la fecha, pero por ahora vamos a hablar de ciertos aspectos importantes de cómo Dios espera o nos enseña a tratarnos en la relación matrimonial. Vaya conmigo allí y se va a dar cuenta en el verso 7, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, cómo nuestra convivencia y nuestra manera de tratarnos puede afectar nuestra relación con Dios. Y quiero que empiecen desde ahora a entender lo siguiente. Si mi buena relación con mi esposa depende de mi buena relación con Dios, mi mala relación con mi esposa sí o sí va a afectar mi relación con Dios. Y vuelvo a darle el principio. Si mi buena relación con mi esposa depende de mi buena relación con Dios, cuando mi relación con mi esposa está mal, eso también afecta mi relación con Dios. Y miren por qué se los digo. Primera de Pedro, capítulo 3, usted lo va a ver aquí en pantalla. El verso 7 dice: ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Qué tremendo esto. ¿En dónde se ve o se evidencia la manera en la que nosotros nos tratamos? En la convivencia, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas más lindas que una pareja tiene es la convivencia. Aprender a vivir juntos no es fácil, ¿o sí? Yo recuerdo los primeros años cuando empezamos en nuestro matrimonio. Habían detalles tan tontos que detonaban nuestra convivencia. Cosas en cuanto a costumbres. Ella quizás había aprendido de una manera en su casa y yo de otra, y empezamos el conflicto de quién tiene la razón y vamos a hacer aquí las cosas como nos gusta a nosotros. Y Dios empezó a romper ese egoísmo. Es más, voy a decirle algo. Eli, cuando tendía la cama, ella le gustaba que la cama fuera muy perfecta y metía la parte de los pies así súper bien debajo del colchón, como un paquetico, como una bolsita, y ella se introducía y quedaba así. Y yo me daba una rabia que cogía con los pies, jalaba y decía, no me gusta sentirme apretado. Y teníamos problemas por tonterías como esas. Ahora, ustedes, los que conocen de pronto un poco de mi historia de vida, cuando yo tuve el accidente, duré tanto en cama que perdí la fuerza en los pies y yo no los podía sostener. Entonces la sábana que me ponían en el hospital era así y yo no podía quitarla. Yo tenía la sensación de esa mala experiencia, entonces yo tuve que explicarle a ella y por amor ella cedió. Entonces, ¿qué hicimos? El lado de ella es metido y el mío es así. Claro, yo puedo amanecer con todas las cobijas acá porque suele pasar que cuando no se fijan, pues se caen. Pero
Eso es parte de lo emocionante de una convivencia, que es parte de un proceso en el cual hay que llegar a acuerdos. Ahora, miren qué increíble, porque Dios, en el diseño que nos dio, aquí es donde vamos a aplicar el por qué nosotros somos cabeza. De nosotros los varones es la responsabilidad de poder establecer una pauta de convivir bien en nuestras casas. Entendiendo lo siguiente, mire lo que dice: ustedes, maridos, no es que Dios no le vaya a hablar a la esposa, pero comienza con nosotros. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera como comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera con ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones, ¿qué dice allí? Al final, léalo allí, ¿qué dice? Wow, miren, esta verdad a mí me aterra. Y a mí me ha pasado algo: yo no puedo servirle al Señor cuando estoy peleando con Él. Me es muy difícil, no puedo hacerlo, tengo que reconciliarme con ella. Porque lo primero que yo pienso es: mi situación de conflicto me resta autoridad para hacer lo que Dios me mandó a hacer. Primero que todo. Y dos, cuando yo estoy sirviéndole al Señor, si estoy en un conflicto con ella, lo primero que estoy sintiendo es que mi Padre me está viendo y Él está evaluando. Si quieres me ayudas a mirar. Algo muy importante que para Él, amados, es un tesoro que no va a pasar en alto. Amén. Entonces, si hay algo que estorba e impide que nuestras oraciones lleguen al Padre, es que nosotros no mantengamos una buena convivencia en el hogar. Yo no sé si usted se había preguntado, tal vez, por qué muchas veces Dios no contesta nuestras oraciones. Y una de las razones es esta: ¿cómo es tu convivencia? ¿Cómo están tratándose los dos? Y es que nosotros los varones solemos olvidar que nuestras esposas son vaso frágil. Vivimos en una sociedad que nos está levantando un antidiseño y le está diciendo a las mujeres: ustedes también son fuertes, ustedes también pueden competir. Y cada vez se ha desdibujado no el diseño de un pastor ni de una religión, sino la manera en la que Dios creó y cómo ve a sus hijas. Son vaso frágil. Y uno de los aspectos que me va a ayudar a mí a tratar a mi esposa es ver su fragilidad. Y eso va a condicionar cómo yo le hablo, cómo yo me expreso, cómo yo me refiero a ella. No se imaginan cuántas heridas hay en el corazón de nuestras esposas porque nosotros hemos sido ásperos y les hemos maltratado. Es más, le voy a decir por qué se estorba nuestras oraciones, por qué Dios no las escucha. Porque cuando tú, como varón de la casa, le dices: Señor, mira, ayúdanos, estamos en una situación así, ayúdame en mi economía, Señor, saca adelante mis proyectos, respáldame en esto. Lo primero que Dios va a decir es: ahí en tu casa hay una mujer llorando que me ha clamado y me ha dicho: ¿por qué el hombre que tú pusiste a mi lado, que lo pusiste para amarme, me está tratando como me trata? Y como Dios es un Dios justo, lo primero que Dios va a decir es: yo no puedo obrar a tu favor hasta que tú no soluciones esto. Yo no puedo bendecirte sabiendo que si yo te bendigo estoy mandándole un mensaje equivocado a tu esposa, que yo dejo pasar esto, que a mí no me importa y que yo puedo bendecirte a ti por encima de que tú no ejerzas una buena convivencia al lado de ella. Amén. ¿Quieres decir algo, mami, de ese punto? Ahora, miren, y vamos a leerlo a partir del versículo 1, todo el capítulo, para que podamos entender varias cosas que yo quiero que en esta noche veamos. Lea conmigo, por favor. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos,
De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. En el original dice su conducta inocente, pura, modesta. Hay algunas versiones, y quiero hacer aquí una salvedad, que dicen obedezcan a sus esposos en todo. Ahora, yo quisiera decirles lo siguiente, y voy a hacer una aclaración. Esta obediencia, esta sujeción, de acuerdo a lo que hemos aprendido en estos últimos meses, que es parte del rol y la función que Dios le da a la mujer en casa, que es una sujeción motivada por la admiración, no por la imposición, que es una sujeción que se da resultado de sentirse amada. Una mujer no entregará sujeción si primero no se ha sentido amada. Si primero el amor que se le imparte es un amor que la ha cuidado, la ha sustentado y ha reproducido en ella una obra especial. Estamos hablando de esa sujeción. Amén. Ahora, voy a decirle algo que creo que es importante. Esta obediencia o esta sujeción está condicionada a que mi esposo, hablando de las mujeres, no le lleve a poner en riesgo su vida. Segundo, que incluso por esta sujeción ustedes sean llevadas a vivir en contra de Dios y los principios de su palabra. Esa es la salvedad frente a este texto. Si su sujeción le lleva a poner en riesgo su vida, amado, yo le digo, o amada, yo le digo, no aplica y está exenta. Si esta sujeción la lleva en contra de Dios y a vivir en contra de los principios de la palabra de Dios, usted está exenta. Alguna vez daba una consejería y yo creo que no cayó muy bien el consejo que yo di. Yo soy muy respetuoso y los que me conocen de tiempo atrás o los que me están conociendo ahora, yo no me involucro en la vida de las personas, soy muy respetuoso en eso. Pero alguien vino y me dice: pastor, tenemos una crisis matrimonial y entre esas mi esposo me pegó. Y yo le dije: mire, usted al hablarme esto me hace responsable de que yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Y mi consejo es: póngale una denuncia, porque fácilmente puede volver a pegarle a usted. Y yo no voy a auspiciar y no voy a volverme cómplice de esta situación. Pastor, que no es para tanto. Yo le dije: no me cuenten esas cosas, porque creo que son cosas que son delicadas. Si usted como mujer en su sujeción ve que su obediencia tal vez, amados, no se entiende o no se valora desde el punto de vista en que usted la está haciendo por amor y honra a Dios, y que sería una contradicción que por obediencia sea llevado a usted a vivir en contra de Él y en contra de sus principios, ahí es donde yo digo: no aplica. Amén. Pero sacando esa situación, mire lo que el apóstol Pablo quiere decir allí. Preste atención. Mire que el enfoque, estamos hablando de la convivencia, estamos hablando de nuestras actitudes, de cómo reaccionamos, de cómo hablamos, de cómo nos dirigimos el uno al otro. Y está poniendo un ejemplo que me parece un ejemplo muy importante. Cuando hay una mujer que ama a Dios, una mujer que teme a Dios, pero su esposo decidió no vivir de acuerdo a Dios, aunque eso no la ponga en riesgo ni la lleve en contra de Dios. Hay tantos hogares donde los esposos respetuosamente le dicen: si esa es tu fe, tranquila, yo te sigo amando, yo te voy a respetar, yo no me voy a poner en contra de eso. Cuando hay ese contexto, el apóstol Pablo dice, hablando de la convivencia, tu actitud, tu conducta se puede convertir en una herramienta en las manos de Dios para que triunfe el propósito de Dios en el corazón de tu esposo. Miren cómo Dios empieza a hablar de lo impactante que puede ser nuestra convivencia en el marco matrimonial.
Puede convertirse en una herramienta de Dios para convencer a alguien que quizás no cree en Dios, que no entiende a Dios, que no vive para Dios, pero por causa del ejemplo de su esposa recibe testimonio y puede su corazón reaccionar ante ello. En el original dice, y si usted se da cuenta, en el verso 1 dice la última parte, que esos esposos, a causa de esa conducta piadosa, dice, pueden llegar a ser ganados sin palabra alguna. La palabra ganar ahí es triunfar. Miren, yo he conocido tantos testimonios de mujeres que tal vez no tenían esposos, que caminaban con Dios, que conocían a Dios, pero por su ejemplo, Dios las usó como una herramienta para ganar a sus esposos. Lo más importante es si ellos ven a Dios en medio de la conducta de esa esposa. O más bien, como ha pasado también, que muchos hogares, alguna vez escuché este ejemplo, no es de aquí, pero un varón que insistentemente era invitado a la iglesia por su esposa, y un día a regañadientes él aceptó que el pastor fuera a visitar su casa. Y cuando sale este hombre que no participó de la reunión que hicieron de compartir, de orar, le dice: mire, ¿sabe por qué yo no estoy aquí? Porque aunque ella va a la iglesia, sabe mucha Biblia, su testimonio aquí en casa no es el correcto. Y eso hace que yo no quiera ir a esa iglesia. ¿Se dan cuenta cuán importante es nuestra convivencia? ¿Cómo nos respondemos en un conflicto? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuáles son las palabras que usamos? A Dios no le sirve que digamos en la casa hay muchas cosas en cuanto a el discurso barato de un cristiano que recita tal vez principios que no vive o que menciona versículos que ni siquiera entiende. Dios necesita un testimonio que en silencio toque corazones. Y eso se vive o se da en medio de la convivencia. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Se sienten regañados? ¿Cierto que no? Versículo 3. Quiero que lo leas ahí, tu amor. El 3 y el 4. Que el adorno de ustedes, está hablándonos a las mujeres, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Que el adorno de ustedes sea lo que procede de lo íntimo del corazón. ¿De dónde nacen nuestras conductas? ¿De dónde viene el trato que nos damos? De lo que hay en el corazón. ¿De dónde? De lo que hay en el corazón. Nosotros reflejamos en cómo nos hablamos, en la cara que hacemos, en los gestos que usamos, las cosas que hemos guardado en el corazón por años. Y Dios dice, miren, y quiero hacerles una salvedad. Dios no está diciendo que quiere que nuestras esposas estén desarregladas, que quieren que nuestras esposas no se maquillen o se peinen bonito, porque algunos maridos dirán: sí, por eso ya no le voy a dar para que vaya al salón de belleza o se pinte las uñas. No está diciendo eso. Está diciendo que la belleza de una mujer no consiste en la apariencia, sino en cómo está adentro su corazón. No desligue esto del texto anterior, que está hablando de la conducta de una mujer. No hay mayor belleza que la que se proyecta desde el corazón y se refleja en las conductas. Esta es una verdadera belleza según lo que estamos leyendo aquí. Miren este verso en la Biblia, lenguaje sencillo. Dice: no piensen ustedes que se verán más bellas con peinados exagerados o con joyas de oro o vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias,
sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. ¿Se están dando cuenta que está hablando de las actitudes y las reacciones? Esas actitudes y reacciones que construyen la convivencia. Dice, esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Quiero que en esta noche veamos un video y hemos querido que en esta noche sea así como tan práctica la cosa para que podamos entender la necesidad de revisar cómo está el depósito de nuestro corazón. Amén. Presten atención. Yo solo quiero que vean algo. Si ustedes se identifican con lo que vamos a presentar aquí. ¿Qué pensamos acerca de este video? Quiero escucharlos. Reflexionemos un poquito. Quiero escucharlos. ¿Qué vieron allí? Que hay veces tenemos una conducta repetitiva en nuestras vidas, una conducta pues que no nos favorece ni a nosotros ni a nuestra familia y que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta del error que estamos cometiendo. Así es. ¿Quién más quisiera hablar de lo que vio allí? Aquí David y Erika. Pues digamos, más que todo veo que debido al pasado de nosotros, nos regimos a ese pasado sin tal vez mirar que hay conductas que pueden lastimar a muchas personas sin nosotros darnos cuenta, o tal vez darnos cuenta, sino como estamos en una zona de confort, no nos importa porque creemos que esa persona siempre va a estar ahí y después es que nos damos cuenta de que no es así. ¿Qué dices tú, Erika? Yo opino que muchas veces somos egoístas. Siempre creemos que esa persona siempre va a estar detrás de nosotros y cuando vemos como que ya la persona reacciona y nosotros vemos que reaccionó, ya puede ser demasiado tarde. Entonces esa es la falla, muchas veces creemos tener el control de todo. Cuando vimos este video, yo creo que es importante que podamos revisarnos, porque puede que otro se dé cuenta, pero usted y yo estamos, si no nos sanamos nosotros, vamos a seguir, si se dieron cuenta ya, todas sus generaciones, hasta lo último tal vez la jovencita era su hija. O sea, terminamos reproduciendo y dañando a las personas que más amamos por algo que nosotros mismos no hemos decidido corregir, que nosotros mismos no hemos permitido que Dios sane. Y yo creo que algo que tenemos que reconocer es que Dios ha querido hacer una obra en nosotros para que cambiemos la historia y no para que sigamos perpetuando una historia que finalmente nos vamos a dar cuenta que o nos vamos a quedar solos o vamos a dañar o vamos a replicar esa historia en nuestros hijos, porque muchos de nosotros podemos ser el resultado de una historia que vimos y no queremos que nuestros hijos la repitan, pero si usted y yo no la cambiamos, no vamos a poder ayudarlos para que ellos vivan de una manera diferente. Entonces Dios quiere por eso hacer una obra y por eso yo creo que a las mujeres nos está hablando acá que es muy importante que permitamos esa obra de Dios en nuestro corazón, en eso íntimo que nadie más conoce, en eso que solamente Él puede entrar y obrar, en esa obra de sanidad, de restauración. Y por eso el pastor decía ahorita algo, Dios no solamente quiere que usted y yo nos llenemos de conceptos y sepamos cómo es el hogar ideal,
sino que permitamos que Dios restaure nuestras vidas para que podamos empezar a vivir en ese hogar ideal que Dios quiere, en eso que Dios ha soñado. Y sí o sí tenemos que permitir que Dios, por ejemplo, acá dice algo muy lindo, dice, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Si algo, yo creo que es una virtud que muchas veces por lo que hemos vivido nos resistimos a ser tiernas y serenas. Nos hacemos duras, nos hacemos fuertes, nos tocó la vida dura y como nos tocó, pues no nos dejamos, pero no, es algo con lo que tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios en nosotras es eso, un espíritu tierno y sereno. Qué más lindo que nosotras podamos replicar eso en nuestras hijas, que se dejen, que se sujeten a sus esposos, que se dejen cuidar. Por eso cuando yo estuve con mi sobrina ahorita en México, y al ver esa conducta tan repetitiva de todos que se bajaban y abrían las puertas de los carros, yo le dije a Camila, tenemos que llegar a enseñar eso en la casa, porque son cosas que podríamos decir son tontas, pero no son tontas, porque yo veía a las esposas dignificadas en una cosa tan sencilla como esperar, y lo hablaba con alguien dentro de un carro y decía, a mí me cuesta mucho, y veía una mujer tal vez como yo, que no tuvo un papá que le enseñara, cierto, que no tuvo ese trato, sino que le tocó empezar a trabajar también desde muy joven, y eso nos hace fuertes y pensamos que eso es bueno, y tal vez sí, Dios nos lo permitió, o sea, no es un error lo que Dios permitió, pero no podemos perpetuar esas cosas que Dios quiere que nosotras cedamos para que lo de Él crezca. Estamos en otro tiempo. Dios nos ha dado buenos esposos, tenemos acá, yo creo que todas esposos que tienen una gran ventaja, y es que el Espíritu Santo está obrando en ellos. Y eso es algo que no todos tienen, y en esa obra Dios va a hacer no solamente una obra en ellos, porque tampoco podemos ser abusadoras de hombres buenos, mujeres que no nos sanamos, mujeres que no permitimos la obra de Dios, vamos a dañar lo que Dios también está haciendo en hombres conforme a su corazón. Y yo creo que si queremos esposos conforme al corazón de Dios, tenemos que empezar por nosotras ser esposas conforme al corazón de Dios, y tiene que ser esa nuestra meta y nuestra lucha diaria. Quiero terminar con algo. Miren cómo Dios se enfoca en el carácter interno de un corazón. La versión que leímos dice un espíritu sereno y ¿qué dice más? Tierno. Hay otra versión que dice tranquilas y amables. Si usted pone este concepto frente a lo que el mundo piensa, de usted como mujer se le van a burlar. Porque vivimos en una sociedad donde nos dicen, usted no se deje, usted no tiene que ser tonta, usted tiene que ser berraca, usted no tiene que ser así una mujer tranquila que se la deje montar, por el contrario, tiene que ser peor. Y si le tratan mal, usted responda peor, que cuando un varón le tratan mal, ahí queda su honra y queda humillado. Así nos dice el mundo. Pero quiero concluir con esto. Para Dios no funciona así. Y Dios dice que el carácter de una mujer tranquila y amable puede ser tan impactante en sus manos que puede extender salvación al corazón de un hombre. Imagínense cómo Dios está considerando esto. Y eso me parece precioso. Y nombra un ejemplo que es parte de la tarea. Necesito que hagan la tarea para pasar a la siguiente parte. Dice el verso 3, que el adorno de ustedes no sea externo, peinados ostentosos, joyas y oros y vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, o que confiaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. En este punto les dejé unos textos que cuando lo lean, si hacen la tarea bien hecha, que solamente tiene que ver con dedicarle el tiempo, se van a dar cuenta de lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. En último análisis, lo que está diciendo es, pone como ejemplo a una mujer que fue usada por Dios para ayudar a su esposo a tomar una decisión trascendental de propósito en la historia de su vida. Y ella, sin temor, en su sujeción, habló y le dijo a su esposo
esto es lo correcto que hay que hacer. Usted vaya, ore y que Dios le confirme. Ese hombre se fue a orar y Dios le dijo: escúchala, porque en su boca está mi voz. He puesto consejo en este momento en ella. ¿Y saben qué me impacta del contexto que estamos leyendo? Que Sara pudo haber dicho: oiga, pero usted, ya un viejo de 100 años, curtido en procesos, ¿cómo es posible que no sepa lo que toca hacer? Estamos hablando de un espíritu sereno y tierno. Ella, aún hablando la verdad de Dios, no se impuso. Esa es la reflexión de lo que van a hacer en cuanto a la tarea. Esta mujer no necesitó ni levantar la voz, ni pegarle a su marido. Ella solamente dijo: lo que Dios piensa de esta situación es esto. Y sin temor, con calma, impartió una verdad de Dios, que luego Dios usó esa actitud para convencer a un esposo. Eso a mí me impacta. Amén. Porque no estoy de acuerdo con esas relaciones donde dice: ay, pastor, si mi esposo no se levanta, entonces ¿yo qué hago? Y veo agresividad y veo orgullo en esas actitudes, y no veo un espíritu sereno, amable y tranquilo. Amados, le hablo a las mujeres en esta noche: no nos dejemos engañar. Dios puede usar la dulzura, la tranquilidad de un corazón para hacer grandes cosas. Miren la historia de Abigail. Si ustedes la leen, ese es un ejemplo de cómo Dios usó el silencio de una mujer para preservar una casa. A veces con poco se hace tanto, pero el mundo hoy en día nos bombardea y nos dice tantas mentiras, y ahí es donde nos preguntamos por qué nosotros no vemos a Dios. Amén. ¿Entendimos en esta noche? ¿Sí? Bien, hoy creo que fue un poco más claro que las veces anteriores. Poco a poco estamos cogiéndole el hilo y el ritmo a este espacio. Llenen la tarea, quedamos a mitad, se van a dar cuenta. Si ustedes traen la tarea, el próximo mes, cuando nos encontremos, vamos a iniciar ya escuchándolos, de acuerdo a lo que hicieron, porque esta vez va a haber más ejercicios que necesito que hagamos. Y desde ahora oremos, porque vamos a pedirle al Señor un tiempo de sanidad y de restauración en estas áreas. Necesitamos una sanidad de Dios en la convivencia de las parejas. Uno diría: ay, pastor, pero eso no tiene ningún problema. No, sí tiene un problema muy grave. Puede estorbar nuestra relación con Dios, y sobre todo podría estar hoy limitando lo que Dios quiere hacer por causa de nuestro egoísmo, de lo ásperos, del orgullo, de la necedad, de la dureza del corazón. Amén. Amén. ¿Entendimos? Solo quiero acá algo que dice Pedro en el 3 al final, al 4. Dice: ese espíritu y eso que habla de nosotras, dice, lo cual es precioso delante de Dios. Nuestra motivación debe ser esa, porque a veces no vamos a encontrar un: ay, qué bien que me contestaste bien, gracias por contestarme bien. No lo vamos a encontrar. Pero cuando nosotras hay ese entendimiento de que para Dios es precioso que nosotras seamos dulces, tiernas, amorosas, que tengamos ese espíritu diferente en el cual Él se puede glorificar, y que sí o sí tenemos que ser honestas, y es que nosotras somos ayudas idóneas, o facilitamos o estorbamos. O sea, eso tenemos que tenerlo claro nosotras, o nosotras ayudamos a que se cumpla el propósito, y finalmente cuando se cumple el propósito con nuestros esposos, las más beneficiadas somos nosotras. Pero usted y yo somos claves, por eso Dios está hablándonos y es tan puntual con nosotros, porque como mujeres guardamos. El pastor decía algo al comienzo, tal vez para ellos es tan sencillo pasar la hoja, para nosotras es guardo y guardo y guardo y guardo, pero nos llenamos de motivos, y no solo nos dañamos nosotras, dañamos nuestra familia, el propósito de Dios con nosotras. Entonces, que esto sea algo que guardemos en nuestro corazón. Para Dios es precioso. Dios valora que usted y yo tengamos el corazón de Dios, porque eso va a facilitar su obra en nuestros hogares. Amén. Amén. Señor, te damos gracias porque hoy tú hablas a nuestro corazón, Señor. Gracias porque hoy tú expones, Señor Dios, aún las realidades de nuestras casas, Señor. Tú
Hoy podemos con sinceridad presentar delante de ti algo que tú ya conoces, pero que tú quieres que nosotros podamos hoy reconocer delante de ti para decirte, ayúdanos, Señor. Hoy te decimos, ayúdanos en nuestra relación, Señor. Hoy nos confrontas preguntándonos cómo es nuestro trato y que tenemos que ser honestos delante de ti porque a ti no te podemos engañar. Tú sabes lo que incluso nos lleva a actuar como actuamos, a reaccionar como reaccionamos, a contestar, a mirarnos, a decirnos y aún, Señor, muchas cosas que ni siquiera nos decimos, pero que tú sabes que pensamos el uno del otro y que tú quieres obrar allí, Señor, porque tú quieres tener hogares honestos, Señor. Tú quieres que podamos amarnos, porque como dice tu palabra, Señor, el que no ama no conoce a Dios y nosotros estamos conociéndote, Señor, y al conocerte vamos a poder amarnos como tú quieres que nos amemos, con tu amor, no con el que nos dieron, no con el que hemos aprendido, no con el que tenemos para dar, porque muchos de nosotros, Señor, necesitamos una obra profunda en nuestro corazón, de restauración, de perdón, de libertad, de sanidad, para que tu amor en nosotros sea algo visible, tangible, que podamos, Señor Dios, darlo, porque tal vez no lo hemos recibido, pero al estar contigo nuestra historia cambia, porque en ti encontramos todo lo que necesitamos para amar y para cuidar lo que tú mismo nos has dado. Los que estamos acá, Señor, tal vez, a excepción de Berito que está próxima, Señor, a vivir esto, ya tenemos, Señor, a alguien a quien tú nos has dado y nos enseñas cómo cuidarnos, cómo amarnos, y hoy tal vez tendríamos que preguntarnos qué pasaría si fuera la última noche que compartiéramos. ¿Qué sería lo último que yo quisiera que mi esposo escuche? ¿Qué sería lo último que quisiera decirle y escuchar de él? Padre, son preguntas que tenemos que hacernos porque ninguno de nosotros sabemos si mañana vamos a abrir nuestros ojos y nos vamos a levantar. Y hoy te pido, Señor, que nos ayudes a ser conscientes de la importancia de sanarnos, de restaurarnos primero nosotros individualmente contigo, pero también de exponer delante de ti, Señor, nuestras vidas como parejas, como familias, para poder permitir tu obra, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, permítenos ir y reflexionar en nuestras casas, aún, Señor, los que van a escuchar el video después, que con honestidad nos miremos a los ojos y nos digamos, necesitamos ayuda, y para eso te tenemos a ti, Señor, el que puede restaurarlo todo, el que aún puede hacerlo todo nuevo, porque muchos de nosotros necesitamos una obra nueva en nuestros hogares, una nueva oportunidad, un nuevo comenzar, Señor, donde necesitamos que tú limpies, restaures, quites las ruinas, porque no podemos seguir edificando sobre ruinas, que es lo que hemos tal vez hecho por años, Señor. Por eso hoy nos presentamos delante de ti, ayúdanos, te agradecemos por tu palabra, porque tu palabra nos enseña, nos instruye, pero también nos anima, sabiendo, Señor, que hay un propósito, hay un diseño eterno, el cual tú quieres implantar en nuestros hogares, para que podamos vivir conforme a lo que tú has planeado y disfrutarnos los unos con los otros, Dios, de acuerdo a tu propósito, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Llévanos con bien a casa, bendícenos y guárdanos, Señor Dios, y permítenos reflexionar en este mes y ser conscientes de la necesidad de aún tomar decisiones para caminar en pos de lo que tú quieres con nuestras vidas, Señor. Hoy te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.